es un gusto el tener estas charlas. Igual, bueno, como compatriotas que somos, yo creo que el diálogo que se está teniendo ahorita en Puebla, para mí ha sido interesante escucharlo. No los he visto 100% todos, he visto su mayoría, pero bueno, yo creo que es un tema muy interesante, el cual me gustaría abordar. No sé, a mera introducción, a mí me gustaría, ¿no? Saber también tu opinión. ¿Qué opinas, Jorge, de lo que se está viviendo ahorita en Puebla, de este diálogo que se está teniendo con estas distintas posturas, ¿no? Unas ideológicas y otras basadas en la razón o en la lógica. Claro. O de primera mano creo que esta situación en Puebla, creo que tuvo, bueno, ha tenido menos como exposición, o al menos dentro de las personas pro vida, como que ha tenido menos exposición que de lo que tuvo la de Quintana Roo hace poco. De cualquier forma, pues resulta importante, ¿no? No bajar la guardia en con respecto a ese tema, porque, bueno, poco a poco van tergiversando la agenda legislativa hasta que eventualmente, precisamente cuando estamos bajados de manos, pues la meten inexorablemente. En este caso, además, me gustaría puntuar cómo está amañada a priori la agenda legislativa, porque cuando yo veía los titulares de estos parlamentos abiertos y todos decían, pues, parlamentos, es decir, parlamento abierto donde se está tocando la temática de derechos reproductivos, de salud sexual, es decir, de primera mano en los titulares de estos parlamentos, pues estamos viendo que hay un sesgo, ¿no? Y se supone que la posibilidad de estos parlamentos es dar apertura a las dos posiciones para que los legisladores eventualmente tomen decisiones. Pero bueno, esto no se puede llevar a cabo si de primera mano hay un sesgo sobre qué es lo que debería ocurrir. Sí, por supuesto, yo tengo ese mismo, o bueno, el último punto que tocaste yo creo que es crucial, e incluso cuando comienza, ¿no? Como tú bien dices, con estos derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, ya vemos el día de hoy cómo ya el tema es rotundamente hacia el aborto, ¿no? Entonces yo creo que allí está como, que ya se veía venir, o sea, no es algo tampoco de sorpresa, pero sí es como, yo lo veo como esa maldad, en el sentido cristiano como se ve, ¿no? Cuando una persona es tentada, en sí no comete ningún pecado, pero tiende a tocar la tentación, es decir, la toca y poco a poco se va carcomiendo para que después ya entonces no pueda saber cómo salir. Yo lo veo así, es decir, como esto va poco a poco, como el ejemplo de la rana que está muy bien explicado por Agustín Laje y algunos otros filósofos también. Yo veo eso, ¿no? Yo veo cómo está tocando poco a poco el contexto del diálogo, primero como un diálogo, tal vez después será como un debate y tal vez después será como un hecho, no podría saber, pero sí sé que lo mismo que está ocurriendo aquí ya ocurrió en Argentina en ese mismo sentido, primero dialogándose, ya después entonces debatiéndose, ¿no? En una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores. Y bueno, yo quiero tocar, perdón, un punto, y yo creo que es con el que yo comenzaría, ya tú podrás desarrollar tu punto de vista, pero a mí me llama mucho la atención en un diálogo o en una sesión que yo escuché, acá no recuerdo el día, donde apuntaba una joven, no sé el nombre, tampoco lo apunté para no entrar en detalles, pero apuntaba a que se morían 11 mujeres por día. Y aparte, lo que me parece curioso es que muere a caso de feminicidio. Para hacer una acotación, en el Código de Procedimientos Penales a nivel federal, sí está tipificado el feminicidio como la muerte hacia la mujer por el hecho de ser mujer, que es en debate ya jurídico saber cuándo se muere, cuándo alguien comete un feminicidio. Por ahí un jurista pregunta, y es una pregunta muy buena, dice, y de hecho creo que es un artículo, dice, ¿cuándo se comete el delito de feminicidio? Con signo de interrogación. Porque decía, bueno, yo tengo una persona muerta, una mujer ya fallecida, pero yo no puedo saber si fue por eso, porque yo no estuve ahí en el acto, e incluso ni siquiera se apresa a la persona que lo cometió,
y entonces no se sabe si es feminicidio o no, pero automáticamente lo mandan como si fuera feminicidio. Es decir, yo veo allá un problema en donde la violencia en sí o el homicidio lo hegemonizan para un punto específico, para entonces agrandar una estadística y decir, bueno, se mueren tantas mujeres, ¿por qué? Porque las matan por el hecho de ser mujeres. Que ojo, sí existe la violencia en México, pero no por género, sino por el simple hecho que la violencia, o bueno, sí por género, ¿por qué? Porque fallece hombre o fallecen mujeres, es decir, de las dos, en el sentido del sexo, en el sentido del género, bueno, ya es cada quien como se autoperciba, pero es imposible saberlo, porque entonces una persona, como por ahí salía no sé si en Perú, que un conjunto de personas muere y no sé si Infobae lo saca como si fuera una homofobia, como una matanza de una persona que tenía homofobia hacia las personas homosexuales porque el conjunto de personas eran homosexuales. Pero lo que no se dijo es que la mitad de las personas eran homosexuales y que las que mataron a esas personas eran prácticamente parejas de su mismo sexo, parejas homosexuales, es decir, homosexuales matando homosexuales. A ese punto nomás quiero tocar en el sentido del género y cómo el feminicidio ha dicho de esta joven que es una estadística que, ojo, se dice a nivel México, porque hay un libro, no recuerdo el nombre, creo que es Natalia por ahí, que escribió un libro sobre feminicidio, que apunta ella en su primer capítulo que dice, bueno, es que se matan a 11 mujeres por día y tenemos que parar con esta violencia, la cual, dicho sea de paso, es por el hecho de ser mujer, es decir, que la asesinan o las agreden por el hecho de ser mujer. Es el primer punto que yo tocaría como acá contradictorio en el sentido numérico y en el sentido como un problema de violencia en México, que sí existe, pero que no es no más en el sentido de mujeres, sino que es en el sentido también de hombres. Claro. De hecho, bueno, de primera mano es inconsistente del feminismo llevar de la mano el mensaje del aborto con el de justicia para la mujer. Digo, hay inconsistencias de incluso de nacimiento, ¿no? De, por ejemplo, del ni una menos. Ya creo que es un dato cliché que la mujer, la madre de la niña, de la joven asesinada, que pues crea todo este movimiento de ni una menos, pues es una mujer provida. Eso ya es casi como un dato cliché, ¿no? Pero es importante porque podemos ver cómo el feminismo, pues no hay interés real. Digo, no dudo que habrá jovencitas que vayan a las marchas y sientan ese sentimiento real de decir, bueno, es que está pasando algo, quiero hacer algo. Y seguro, pues si estas personas son las que están alzando la voz, deben ser ellas las que deben estar buscando justicia. Pero creo que hace falta una reflexión de las personas que adhieran, pues indiferentemente, ¿no? Hombres o mujeres, para tener los dedos de frente y pensar, bueno, pero ¿y qué tal si esta mujer a la que estamos pidiéndole justicia, pues no adhería a los preceptos del aborto? O no era algo que ella estuviese buscando. Estaríamos haciéndole justicia, ¿no? O ella se sentiría cómoda en vida que se esté usando su nombre para para esta pugna, pero es que eso no importa, porque estamos hablando que el feminismo usa, pues bueno, creo que ahí se ve bien cómo es una herencia del postmarxismo, ¿no? Porque está usando un sentimiento de colectivización, no importa qué mujer sea, no importa si la mujer a la que mataron en realidad era una monja, si tú quieres, no importa, lo importante es que era mujer. Y a razón de que es mujer, puede ser usada para llevar este estandarte. Pero lo cierto es que a poco tiene que ver. El otro día incluso estaba teniendo una conversación con una conocida que se dice feminista y le ponía un ejemplo muy concreto que yo cuando lo puse la verdad me quedé muy satisfecho porque ella me decía, es que no niego que los hombres estén sufriendo violencia y no sé qué, pero no lo están matando por el hecho de ser hombres. Y bueno, de primera mano, pues si el día de mañana o ahorita mismo terminando este en vivo, yo salgo a la calle aquí en la esquina y me matan, que me mate otro hombre, pues ciertamente no me va a dejar más satisfecho, ¿no? No va a decir, joder, me mató un hombre, o sea, me mató mi compadre, pues ya me quedé más satisfecho. Por el contrario, estamos hablando de que hay un contexto de violencia más profundo que eso
De hecho, creo que la temática del feminicidio es hasta peligrosa, en el sentido de que como estamos minimizando la situación, en realidad no estamos atacando lo que está pasando. ¿Y a qué me refiero con que estamos minimizando la situación? Porque a lo mejor estábamos hablando de que era un contexto de una pareja en situaciones sociales concretas, de estrés social concreto, que, que en vista de ese escenario, pues empezaba a tener conflictos internos. A lo mejor conflictos internos porque les faltaba el dinero o porque eran personas pobres o lo que tú quieras. Y eso generó una situación de estrés que a uno o a otro lo, lo llevó a un ataque de desestabilidad social y por tanto se violentaron el uno al otro. En ese sentido, pues no estamos, por ejemplo, poniendo el foco en en el contexto a lo mejor social en el que esto ocurrió, sino simplemente estamos concentrándonos en la agresión. Y como no estamos entendiendo el motivo de la agresión y estamos minimizándolo a pues prácticamente una violencia inherente del machito opresor, pues entonces eh, no nos está importando qué es lo que está pasando, ¿no? Eh, qué nos está pasando? Por ejemplo, también este era el ejemplo que mencionaba que me dejó satisfecho. Porque, por ejemplo, si el día de mañana yo tengo una pareja y, y la encuentro engañándome con otro hombre, y si en ese momento de que la encuentro engañándome con otro hombre a mí me da un ataque de cólera y yo atento contra la vida de ese hombre, ¿por qué, por ejemplo, a ese delito no podríamos clasificarlos como un delito de género? Porque si no hubiera sido esta persona, no hubiera sido un hombre, y es razón de que es hombre que, pues, me están poniendo los cuernos con él, pues es la motivación principal por la que me estoy lanzando contra de su vida, ¿no? Entonces, ¿por qué este no podría ser un delito de género? Porque si no fuera hombre, probablemente, pues, esto no hubiera ocurrido, ¿no? Al menos de que, a menos de que mi pareja fuera bisexual. Pero, pero bueno, ¿no? Entonces aquí estamos en una inconsistencia y pues la justicia, también como cliché, pues es bien cierto que la justicia es ciega. Pero la justicia es ciega ¿en dónde, no? Porque en este contexto pues estamos hablando de parámetros ideológicos en el que estamos aplicando un marco jurídico muy concretos y pues bueno, estamos desestabilizando los parámetros de justicia, ¿no? ¿Por qué no simplemente elevamos las penalizaciones de homicidio doloso a las penalizaciones de feminicidio y pues ya atacamos frontalmente todo tipo de violencia? No hay razón para la que un padre de un chico asesinado le digan que a la persona que apresaron por el asesinato de su hijo recibió menos que a la de la chica de al lado, cuando los dos padres tanto del chico como de la chica pues están sufriendo lo mismo porque en un México violento a sus hijos se les violentó. Sí, yo creo que apuntas muy bien cuando hablas sobre el dolo, en el sentido por ejemplo, de una denuncia en lo penal, por ejemplo, en dado caso que ocurra un delito, yo creo que ahí es algo puntual. Yo, por ejemplo, cuando me ponía a leer o cuando estaba estudiando la semana pasada, creo era, el Código Penal, ya estaba viendo yo un caso de un homicidio, no es de género, nada que ver, pero era un caso sobre de una persona que fallece a manos de otra persona, hombre también, pero yo veía esto, yo decía, en dado caso que a mí me tocara un caso en un futuro de una persona que la acusan de matar, a mí me toca defender al delincuente, es decir, al que cometió el delito, y lo denuncian como feminicidio, yo diría, sabiendo el Código Penal, sabiendo el Código de Procedimientos Penales, sabiendo lo que es el derecho, para mí sería muy sencillo apelar a ese feminicidio en el sentido jurídico ante un juez. ¿Por qué? Porque existen muchas antinomias de acuerdo a lo que tipifican como feminicidio y como luego entonces lo practican. Porque para esto me ha tocado casos que he leído que ante una persona que la están juzgando por feminicidio, lo llevan mal y aún así lo juzgan y aún así esta persona va presa. Entonces yo digo, bueno, capaz porque el abogado no sabía o cometió un error o tampoco quiso meterse en problemas, pero para mí me lo pone muy fácil en el sentido si en un futuro me llegase a tocar un caso, porque realmente es absurdo cuando a una persona la culpan por feminicidio, porque en el homicidio, para empezar, hay distintos casos de homicidio, distintos casos de delitos, y distintas penas también a los delitos cometidos. Incluso
si se comete en el día es menos que si se comete de noche. Es decir, hay un sinfín de probabilidades para que tú puedas entonces acusar a una persona y se abocan al feminicidio como si fuera la solución al problema. Y ojo, yo siempre aclaro esto. Cuando una persona la van a asesinar en la calle, en la noche, no le van a preguntar qué norma o qué ley la está protegiendo. Lo que le van a decir, si acaso, es dame tu bolsa o dame lo que tengas. Es decir, no se van a apelar y es que no entienden el pensamiento del delincuente, perdón, no entienden la psicología del delincuente y al conocerla y ponerla a un lado, están quitando lo que viene siendo la solución al problema en lo penal. Yo siempre digo esto, cuando se quiere solucionar un problema de violencia, hay que solucionarlo como los escolásticos lo tenían en cuenta en el año 1400. Ellos tenían en cuenta que para solucionar la violencia tenía que entonces existir esta curación a lo que ellos llamaban el alma, porque el espíritu también era importante, porque entonces una conversión intrínseca del ser vivo era mucho mejor que simplemente el suplicio que desde el siglo III hasta yo creo que el siglo XVIII se vendría haciendo a las personas que cometían un determinado delito. Esto hablando en el sentido de la violencia, para ponerlo de antemano al feminicidio, al tema que yo planteé de primera mano, a lo que decían que mueren 11 mujeres al día. Entonces, yo creo, y yo saqué la cuenta también incluso de cuántas mujeres morían entonces al mes o al año incluso, y es absurdo, o sea, son demasiadas. Acuñando la estadística que marca lo que viene siendo el INEGI a las muertes de mujeres. Por ahí no recuerdo las cifras, pero sí eran algo separadas, nada que ver. Ahora, más que números, en el sentido de decir un dato sin tener una referencia y a decir, bueno, es que la OMS dijo o es que el Instituto Guttmacher dijo, bueno, también entender que la institución de por sí tiene una ideología y ya tiene una postura en donde va a proteger prácticamente todas estas ideas, todas estas ideologías y todas esas posturas. Es a lo que voy de la siguiente pregunta, por ejemplo, apelando a lo que han dicho del aborto seguro, en el sentido o referenciándose de la OMS, de la Organización Mundial, perdón, para aquí se me fue la ¿De la salud? ¿De organización la OMS? esta, sí, de la OMS, sí, es decir, apelando todo esto, apelando incluso a estadísticas del Instituto Guttmacher, que ya es conocido a nivel Latinoamérica que realmente sus estadísticas son una farsa, incluso recordar que Guttmacher, es decir, la persona Guttmacher, el antecesor, es decir, la primera persona, la que fundó prácticamente el instituto, antes de fundar el instituto, era trabajador de la IPPF. O sea, es decir, tenía esa misma postura ante lo que es el aborto, y el Instituto Guttmacher, cuando en Estados Unidos da cifras que son inmensas en la cantidad de abortos, en la cantidad de muertes por aborto clandestino que se cometen, lo desmienten después. ¿A qué voy con esto? A que la referencia al aborto es prácticamente decir, como dijo él, como dijo esta persona, como dijo este doctor, pero cuando le demuestras en cifras, cuando le demuestras en ciencia, cuando le demuestras incluso en filosofía, ¿por qué no se meten en un debate de filosofía? ¿Por qué no se meten? Porque van a perder, porque explicar la vida desde la filosofía es prácticamente inaudito que alguien diga que la vida no comienza desde la concepción e incluso antes. Es decir, no que antes de la concepción, sino que no por la concepción exista vida en el sentido de que en el minuto tal, no vas a saber cuándo. La filosofía lo explica y entonces vas a poder reconocer que si esa persona tiene 3 o la ciencia ya ha sacado que tiene 4 horas antes de que, perdón, que tiene 4 horas de vida, antes de las 4 horas de vida, la filosofía lo explica mediante un sentido ontológico o metafísico. Entonces, de ahí es un problema o un debate filosófico. Pero a esto voy, a que no lo meten, sino que se van a cifras, sino que se van a personas que dicen y que argumentan a favor de algo, cuando jurídicamente ni siquiera se da el debate en el sentido de qué es un derecho, porque apelan a que es un derecho al aborto. Entonces, yo veo ahí esta contradicción rotunda y para ya terminar y dejar que tú intervengas,
¿El aborto siendo seguro, sí o no? Yo diría que no, por prácticamente dos casos. El primer caso, el que pasó Argentina prácticamente la semana o esta semana. Y segundo, que se practicó en una clínica la cual estaba bien financiada y estaba con las condiciones, las cuales las mismas Claro. o el mismo personas que están a favor del aborto prácticamente dicen que ocupan. Entonces yo veo ahí entonces algo inseguro y algo palpablemente en lo que no se puede ni siquiera debatir o dar al diálogo. Claro. De hecho, bueno, vamos por partes. Primero, por ejemplo, de las cifras de abortos diarios, pues es una insensatez, por ejemplo, porque muchas veces pues escuchamos cifras de aborto clandestino, pues muy extralimitadas, ¿no? Que pues, se salen muchas veces de la propia lógica, que simplemente, de hecho, yo creo que muchas de las personas quienes sueltan estos datos lo saben bien, pero lo que quieren es dar esa impresión de que es un asunto importante, ¿no? Porque es algo que está afectando a la mujer y por tanto debe ser legislado ya. Pero la realidad es otra. Incluso me parece que aquí en México es una cifra que han utilizado. Pero es una cifra que, de hecho, creo que puntuaba el libro de. No sé si me acuerdo si fue en el libro negro La nueva izquierda de Agustín Laje. Que no me hagan mucho caso porque ahorita no me acuerdo bien, pero que puntuaba donde lo leí, donde tengo esta idea que decía que es una misma cifra que dicen, hay 500.000 abortos clandestinos en Argentina, hay 500.000 abortos clandestinos en México, hay 500.000 abortos clandestinos de un lado del otro, o sea, no es diferente, no es diferente, entonces crees una constante porque es un convencionalismo. Creo que lo leí en Hermana Te Cuenta, de Lupe Batallán. Creo que ahí lo leí. Porque es un convencionalismo precisamente de una retórica feminista internacional armada, que puntuaba además, este sí, del libro negro, que no es la izquierda per se, no es como pequeños focos de batallones aislados, que sí son, por ejemplo, la derecha, igual el libro negro lo puntuaba, ¿no? Eh, que la derecha, uno de sus pecados para llevar el mensaje es que pues es como que se están enfocando más en la actualidad tanto en el patriotismo, que por ejemplo un Donald Trump estaba tan respetuoso de las soberanías que nunca lo podías ver, por ejemplo, participando como si les quieran un foro de Sao Paulo. Y eso es un error, ¿no? Eso es un error porque no hay una alianza, no hay persona que lo respalde. Tal vez si hubiese habido este tipo de alianzas, a lo mejor hubiese mandatarios que hubieran alzado la voz en el momento cuando, pues sabes que aquí hay irregularidades electorales que mi propio país no me quiere aceptar, ¿no? A lo mejor eso hubiera sido, perdón, se me traba la lengua, eso hubiese sido una ventaja. Pero, por ejemplo, cuando hay irregularidades para con la izquierda, pues vemos a mandatarios del mismo corte de todos los países en primera mano abalanzándose contra el imperialismo, ¿no? Abalanzándose contra ese capitalismo rapaz. Entonces, pues esta cifra, pues es de un amañamiento internacionalista, ¿no? De un discurso internacionalista. De hecho, ya hasta me cuesta trabajo, porque recientemente, seguro que muchos de los que nos estarán viendo, no sé si tú hayas visto el debate este eh, que sacó Kika Nieto, ¿no? Donde salió Nat Campos y todas las demás, y salieron pues chicas a las que yo admiro mucho, por ejemplo, Guadalupe Batalla, pues ni se diga, y Cintia pues también es una máquina de esto, ¿no? Pero lo que quiero puntuar con esto es que eh, esta pugna creo que se sale de toda lógica. Y a raíz de este debate salió, recientemente vi un video de un doctor que, pues bueno, que saca como su reacción al debate y como que va tocando punto por punto, entre comillas, porque de primera mano se salta todos los argumentos pro vida y cuando los toca simplemente es para sumarse a la burla esta de que pues que se le está haciendo a Cintia Canales, ¿no? De que, oye, en verdad es estudiante de medicina, pues no lo parece y no sé qué, no sé cuánto. Y por ejemplo, cuando toca puntualización de Guadalupe Batallán, en una pregunta que se le preguntaba, valga la redundancia, que si el aborto debe ser penalizado, y esta responde que sí, que indudablemente. Y esto, bueno, lo tengo más presente porque igual lo leí en su libro,
por qué ella lo piensa así, y digo, yo lo pienso igual, ¿no? Porque si algo de primera mano no está penalizado, significa que jurídicamente está bien, ¿no? Es algo que, bueno, si no está penalizado, está bien. Eso es, pues, es una lógica básica de primera mano. Pero además, si no está penalizado, entonces nunca puedes llegar a los focos que están poniendo en riesgo la salud de las mujeres, ¿no? Porque muchos le dicen, no, pues es que estás queriendo, pues, perseguir a las mujeres que están ayudando a otras mujeres a hacerse abortos, pero ellas las están ayudando. Pero es que esto no es así, ¿no? O sea, tú primero me estás diciendo que la eliminación del aborto clandestino es la clave, es tu último fin. Pues si es tu último fin, ¿por qué estás solapando a quienes lo están promoviendo? En ese sentido, pues hay una inconsistencia, ¿no? De todos lados. Y este doctor, pues la verdad es que, de hecho, tengo, tengo la idea, tengo la espinita, quería como hacer llegar este video a Cintia y a Guadalupe, aunque no tengo contacto directo con ella, sino me refiero como de tratar de difundirlo pues para que ellos, ¿no? Que hacen contenido, pues saquen sus respuestas, porque me parecieron las respuestas del doctor eh, poco médicas y muy sesgadas, muy ideológicas en su mayoría. Pero bueno, entonces dije, pues a lo mejor si ellos no lo hacen, yo pudiera hacerlo. Yo no tengo tanto alcance como ellas, pero igual tengo esta espinita de hacerlo. A lo mejor lo hago, a lo mejor no. Ya estaremos viendo. Pero creo que me llama mucho la atención porque hay muchas cosas que pueden basarse según desde la medicina. Porque, por ejemplo, es que la Organización Mundial de la Salud dice que el aborto es un derecho. Pero joder, si es la Organización Mundial de la Salud, ¿por qué habrá de estar determinando qué es o no derecho que compete a lo que es jurídico? Y es porque la OMS ya no poco tiene que ver con la medicina, sino es un órgano propiamente político. Pero es difícil ya incluso poder llevar este mensaje a las personas, porque cuando ya estás desestimando a la OMS, pues seguro eres de esos paranoicos antivacunas que no creen en la medicina y no sé qué. Pues es que no creo en la medicina. De hecho, creo tanto en la medicina que no le creo a la OMS. Creo tanto en la medicina que es que no puedo confiar en la OMS, porque la OMS tiene ya poco de criterio médico, ¿no? De rigor médico, si no es propiamente ya una maquinaria. Te lo voy a poner que tiene, creo yo, tanta credibilidad como la que tendría Amnistía Internacional, ¿no? Y luego Amnistía Internacional es de este tipo de organizaciones que son las que te sacan estos datos, por ejemplo, de 500,000 abortos. Y es una inconsistencia, ¿no? Porque estaríamos hablando, creo que la tasa en México es más o menos de como de casi 2 millones, si no me equivoco. A lo mejor era de uno, no me acuerdo bien. Pero bueno, en caso de que fuera de 1 millones, de 1 millón de nacimientos, de la tasa de natalidad, estaríamos hablando que uno de cada dos mexicanos es abortado. Es decir, de 12 embarazos, uno está siendo abortado y eso pues es una tontería pensarlo, incluso en países donde está plenamente despenalizado, como en Francia, que uno de cada cuatro franceses es abortado, que es una cifra per se alarmante, pero lo que quiero decir es que es tonto pensar que, que de las mujeres que vemos en la calle embarazadas, hay un 50% de probabilidades de que lo aborten. Eso es una cifra totalmente hiperbolizada y que es mero producto de una construcción retórica, ¿no? Sí, y luego apuntas muy bien, por ejemplo, hablando de este médico o de este doctor que tú apuntas, que estaba como que queriendo argumentar o contraargumentar la postura de Cintia o de Lupe. eh, es curioso, porque ahí entonces, bueno, yo me voy y me remito a lo mismo, es decir, mm, por ejemplo, a mí me ha tocado a dar como que argumentos incluso con médicos, ¿no? Platicando así personalmente y es como que, bueno, es que tú no eres médico y entonces tú no puedes opinar, por ejemplo, sobre el aborto. O sea, no puedes hablar de biología, no puedes hablar de anatomía, no puedes hablar de embriología. ¿Por qué? Porque no tienes tal título. Y aquí voy igual con lo que apuntas, en el sentido de que, bueno, la Organización Mundial de la Salud es propiamente eh, política y como tú bien lo afirmas, y aparte de política, en el sentido filosófico sería como sería como un posmodernismo, en el sentido de que su propio, se podría decir líder o
o el que empuja todo este movimiento, no me acuerdo acá el nombre del doctor, es filósofo y tiene prácticamente un pensamiento hacia posmodernismo. O sea, es básicamente una persona que niega, por así decirlo, el derecho natural y se va prácticamente a lo que es el derecho subjetivo, no acuñando a lo que la filosofía se entiende por subjetivismo, porque en filosofía subjetivismo significa la búsqueda de la verdad, sino en un sentido positivista, eh, basado en lo que el hombre afirma, lo que ve, en la experiencia rotunda simplemente del tiempo donde él está. ¿A qué voy con esto? A que no afirma algo que pasó hace como 5 siglos atrás, afirma de lo que pasó hace siglo XX para acá. Y es a lo que, por ejemplo, las tesis de las universidades están básicamente también actuando. Tú cuando vas a hacer una tesis no puedes dar por ejemplo, una información que sea basada en el siglo XX, ya, ¿por qué? Porque ya es vieja, tienes que dar del 2009 para acá o del 2011 para acá. Es igual esa misma tipo de idea que tiene la OMS en el sentido de la salud, que ya bajó su prestigio a tal grado que institutos, por ejemplo, se me fue el nombre, es un instituto de Alemania, se me fue el nombre, que ha sacado estudios mucho más actualizados y mucho más enfocados a la medicina que la propia OMS. Incluso, dicho sea de paso, muchos ministerios de salud a nivel mundial, por acá se me viene uno a la mente que es Nueva Zelanda, incluso Alemania le ha enviado a la OMS posturas erróneas que ellos elaboran y luego entonces esta misma organización las manda como a denunciar que están haciendo, que están como cometiendo un delito por estar contraargumentando algo que ellos dijeron. Y acá yo veo como que un grado de peligro en el sentido de que si tú no puedes argumentar algo en base a la ciencia, entonces ¿en qué lo vas a hacer? Porque si hablamos propiamente del aborto, y me encantó, por ejemplo, lo que Jesús Arreguín, no sé si es médico, pero explicó prácticamente cómo la vida es intrínsecamente y aparte biológica, perdón, embriológicamente existe desde la concepción en dos sentidos, en el sentido bioético y en el sentido también termodinámico, que la termodinámica prácticamente es la que se enfoca en la energía. Hablando propiamente de la energía, él la explica rotundamente, basado en una ciencia que está ya prácticamente enseñada en todas las universidades como ciencia fundamental para entender el mecanismo de cualquier motor o de cualquier incluso movimiento que tenga la Tierra. Es decir, ¿a qué voy con esto? A que si te basas en la ciencia, si te basas en lo que prácticamente se ha estudiado a lo largo de los años, por ejemplo, la física, es indudablemente que no puedes contraargumentar algo que ya está postulado en el sentido lógico, como es la vida. Y acá voy a hacer un punto importante. En el derecho jurídico, probablemente el aborto sí podría ser legal en el sentido subjetivo, pero por ejemplo, algo que el derecho nunca tiene que negar son las leyes de la física. Porque cuando una persona ve un hoyo que va pasando, supongamos que este juez, o perdón, que este diputado dice, no, el aborto sí es legal, ¿por qué? Porque la vida comienza desde las 14 semanas. Ok, pero por ejemplo, sale de la oficina, va caminando por la calle y se encuentra con un hoyo. ¿Qué va a hacer? Lo va a esquivar. No se va a ir sobre ese mismo camino porque sabe que se va a caer, porque sabe que existe una ley física la cual va a hacer que se lastime y que éste luego entonces se lesione. Lo mismo pasa con lo que vendría siendo el derecho en el sentido del aborto. Hay leyes que prácticamente son inquebrantables como vendría siendo la vida, pero si se la quieren pasar, ¿por qué? Porque no les va a causar ningún daño en ese momento. ¿Por qué digo en este momento? Porque cuando entonces no haya población, va a afectar el bolsillo de muchos empresarios e incluso de muchos trabajadores públicos. Y ahí entonces van a hacer lo que Francia o lo que incluso China también ha hecho en el sentido de financiar a las personas para que tengan hijos. Es decir, prácticamente parten de una postura ideológica y lógica, pero cuando les afecta a ellos, entonces admiten el error de que estaban equivocados. De la parte médica, ¿no? De que muchas veces, y pues con justa razón, ¿no? Digo, hasta cierto punto es sinónimo de que hay cierta humildad, porque si nos creemos lo suficientemente soberbios como para estar contradiciendo a todo el mundo, pues a lo mejor, pues eso, ¿no? Estaríamos hablando desde la soberbia y no
no buscaríamos estarnos mejorando, actualizando constantemente. En ese sentido, pues sí da un poquito de reparo decir, bueno, si me voy a enfrentar con algo que tiene mucha implicación médica con un médico, pues probablemente lo que diga él, pues ha de ser lo cierto, ¿no? Yo qué voy a saber. Eh, pero también hay que tener un poco de criterio pues, para no caer en lo que sería, pues, en un argumento de autoridad, ¿no? En una falacia de autoridad. Porque propiamente encontré, porque recordé otra vez de este doctor en especial, no sé si alguno lo conocerán, se hace llamar en YouTube como Mr. Doctor, se llama Doctor Octavio, no sé qué, es famoso, bueno, yo lo conocí al menos porque salió es amigo este otro doctor el doctor Vic, no sé si es así lo Vic. Sí. Este, entonces, empezaba, por ejemplo, diciendo cosas como que había que definir al humano como una persona que está consciente de sí misma, ¿no? O sea, que tiene la capacidad de razonar y es consciente. Pero esto no es un argumento médico. Y por ejemplo, cuando precisa en su video al principio dice, no, pues me voy a restringir de primera mano en la parte médica. Y empieza no diciendo algo médico, porque esto no es propiamente médico, sino pues un tanto más filosófico, metafísico, es decir, es algo más como una reflexión, ¿no? De lo que es el ser humano, de la diferenciación del ser humano con respecto de cualquier otra raza animal. Pero esto no es propiamente ninguna característica del humano como especie, es decir, apegándonos al marco biológico. Porque yo también me cuestionaría si un niño de un año tiene la capacidad de tener conciencia sobre sí, sobre lo que es, de qué es, qué está haciendo. Seguramente no la tiene, ¿no? Entonces esto no es un criterio para establecer la humanidad o no de, de alguien. Y voy más allá, porque por ejemplo, él decía, me voy a pegar a lo que dice la OMS, otra vez, ¿no? Que comentábamos esto de lo que dice la OMS, lo que dice la OMS ha de ser de palabra divina. Eh, y decía, no, pues vamos a restringirlo a las 12 semanas, pero las 12 semanas según quién, porque la OMS, por ejemplo, nunca ha tenido reparo en condenar por ejemplo, si en Estados Unidos hay un amago por despenalizarlo hasta término, hasta un embarazo a término, pues cuando hemos visto a la OMS decir, no, eso está mal, porque estamos conscientes de que, pues, según nosotros, después de esas 12 semanas ya entra nuestra categorización de persona humana, ¿no? Pero pues no, nunca hemos visto a la OMS condenando, pues ni mucho menos otros tipos de atrocidades médicas del país que bien lo financia, que la mayoría es China. No, pero bueno, nunca hemos visto a la Organización Mundial de la Salud decir nada al respecto. Y, pero bueno, igual, ¿no? Después de las 12 semanas, obviamente un nonato también me cuestionaría, ¿tiene capacidad un feto de 13 semanas de tener conciencia de sí, de razonar? Obviamente no la tiene. Y esto es porque la condición humana no tiene por... Es decir, la condición humana desarrollada, es decir, una condición humana madura sí la tiene, ¿no? Tener conciencia sobre sí, razonar y demás, pero no es una constante porque como se va adquiriendo, también cuando vamos envejeciendo se va perdiendo. Se va perdiendo porque el propio humano se va desgastando. Entonces no es como que tenemos una subida primero de nuestra condición humana y después otra vez una bajada. ¿Qué cosa que parece que sí, ¿no? Porque pues, después andan aprobando la eutanasia. Entonces parece que para ellos sí. Pero digo, hay que tener mucho respecto de... Un saludo a Yureli. Hay que tener mucha conciencia sobre esto porque obviamente ves a un médico que te viene y te dice, te voy a hablar con argumentos médicos sobre este tema del que se está tratando que es del aborto. Y el médico te suelta este tipo de cosas, pues tú te la crees, ¿no? Y yo vi en los comentarios y toda la bola de feministas diciendo, no, sí, 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 ojalá hubiéramos tenido ahí al doctor Vic perdón, al doctor Octavio, a Mr. Doctor, para que haya refutado inexorablemente a esta pesada de Cintia que dice cosas, que dice tonterías, ¿no? Pero, pero me cuesta trabajo entenderlas porque no hay un razonamiento de fondo. No hay un razonamiento de fondo. Simplemente, pues, lo voy a decir así un tanto, pues, como lo pienso, como me sale.
es una bola de personas desinformadas tratando de agarrarse de lo primero que creen que está informado, no razonando que quien dice estar informado vulgarmente está usando su condición médica para desinformar aún más. Por ahí, por ejemplo, siendo, voy a hablarlo de la estadía de aquí en Sonora, por ejemplo. En la Universidad de Sonora, en la Facultad de Medicina, es una excelente facultad de medicina, enseñan medicina de manera excepcional, no tengo la menor duda de ello porque tengo amigos que han estudiado allí, pero hablando con un amigo mío que estudiaba medicina, ahora está en el seminario, estudiando para sacerdote incluso, mmm, él comentaba eso, ¿no? Que dentro de la medicina, dentro de la facultad, algo que se le daba muy poca importancia era la bioética. Es decir, algo importante para un médico, algo importante yo creo para una persona, incluso si es abogado, ya sea químico, ingeniero, yo creo que la bioética es importante, porque la bioética te da la parte en donde tú vas a poder decidir ante una situación complicada, dicho sea de paso, sería complicada, para que tengas los argumentos éticos, los argumentos filosóficos, morales fuertes para tú poder optar y que no se cometa un mal a una persona en el sentido por una decisión tuya. Hay muchos casos de esto. En la justicia, hablando propiamente del derecho, existen muchos más. Voy a poner uno que el profesor de la Universidad de Harvard, Michael J. Sandel, lo pone siempre en todos sus cursos de justicia. Él empieza diciendo que, bueno, el tema este del tren, que prácticamente se quedó sin frenos y tiene trabajando a una persona, a tres personas enfrente, y ahí entra el debate, es decir, o desvía el tren a la otra parte, en donde se encuentra un viejito ahí como que limpiando algo, o lo desvía a los tres trabajadores. Es decir, esas cuestiones, y no voy a entrar en detalles acá por el tiempo, son importantes entenderla en un sentido filosófico moral y aparte bioético, porque te da la capacidad de decidir en ese tipo de circunstancias que son difíciles. Ahora bien, la postura que tienen actualmente los senadores o diputados, o que la van a tener, incluso yo creo el debate, o incluso ya vendría siendo la votación, voy a ponerme extremista en el sentido de que ya se está votando, supongamos, no tienen argumentos éticos o bioéticos más fuerte, o una definición más congruente, que es la bioética, filosóficos morales, va a ser muy fácil decidir. A algo que se desconoce en su totalidad las consecuencias que a futuro podrían estas tener, tanto en el sentido, deberían de pensarlo de esta manera, tanto en el sentido de salud a nivel México, tanto en el sentido de producción, es decir, de la mano de obra, y en el sentido también antropológico del ser humano. Es decir, si se despenaliza el aborto, ¿qué más da, por ejemplo, la eutanasia? ¿Qué más da, por ejemplo, el que a una persona, porque se quedó sin sentido alguno, fácil, vamos a quitarle la vida? ¿Por qué? Porque ya no es útil. Entramos en un utilitarismo que actualmente, como Jeremy Bentham ya lo había propuesto, ¿qué es el utilitarismo? Es a mayor felicidad, a mayor placer, es mejor. Y mediante que todos estemos de acuerdo en eso, también está muy bien. Es decir, si todos estamos de acuerdo en que se haga el aborto, es que está bien. ¿Por qué? Porque todos estamos de acuerdo. Entonces, entramos en un sentido ya más propiamente utilitarista, materialista, individualista, porque nomás pienso en mí y después entonces en lo demás, en el sentido material de la palabra, no en el sentido intrínseco. Y es importante entender esto porque entonces luego dicen, es que como en tal país se legalizó, es que como tal persona lo dijo, es que como tal eminencia de la Universidad de Berkeley, de la Universidad de Cambridge, de la Universidad de Harvard, lo dijo, entonces es cierto. Yo creo que aquí entonces el criterio está prácticamente en la nada, porque una vez hablando en un diálogo que teníamos con personas que estamos prácticamente iniciando la pastoral de la vida aquí en Hermosillo, te daba, por ejemplo, esta plática en donde si lo dice
por ejemplo, y aquí voy a ser un poquito muy meticuloso en esto, si lo dice, por ejemplo, el Papa, entonces es verdad. Yo digo, en mi pensamiento, no, porque tenemos un criterio y aparte la Iglesia misma tiene un dogma que no, que no solamente es verídico y con eso te puedes referenciar, sino que si le das la postura a otra persona, capaz esta persona actúe de una mala manera sin que ella sepa o por accidente porque es ser humano y entonces tú vas a seguir a una persona que está actuando de buena fe, pero tiene argumentos que no son propios de un dogma o de una doctrina que tiene la iglesia para tú entonces proclamar tu fe. Lo mismo es en el derecho. En el derecho no puedes estar basado tanto en la democracia. Sí es importante la democracia, pero no en circunstancias como vendría siendo el aborto, en el sentido que si votamos todos estamos a favor, que se haga la ley. No, porque estamos hablando de un ser humano. El ser humano no es numérico. Y como decía Hannah Arendt, una filósofa intelectual, ella decía, si tú le quitas, por ejemplo, la personalidad a la persona, es decir, el rostro, y la pones en un número, es mucho más fácil decidir. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Te ponen números, te ponen cifras, te ponen todo esto para que tú digas, ah, no, sí, los números son muy importantes, pero están despersonalizando a la persona para que entonces sea más fácil decidir si el aborto, como, como lo ponen, interrupción legal del embarazo, que matar a un ser humano por nacer. Es decir, cuando despersonalizas, allí está lo que decía Hannah Arendt, el comunismo vivo, es decir, esa despersonalización, porque ella decía que el comunismo es prácticamente eso, quitar a la persona en medio y convertirla en un número. Por eso, los judíos, cuando estaban en estas cárceles, tenían números, no nombres. ¿Por qué? Porque un número despersonaliza y aparte crea en ti mismo, y eso lo dicen muchos los que estaban en esos centros de concentración, les quitaban a veces y se les olvidaba quiénes eran. Entonces, al olvidarse quiénes eran, era mucho más fácil utilizarlos, manipularlos. Lo mismo que pasa actualmente con lo que es el aborto. Prácticamente te dan cifras, te dan, por ejemplo, historias muy tristes de personas que muy forzosamente tuvieron un embarazo o como que el embarazo es un, es un hostil y suplicio entero, como lo decía Foucault, en el sentido de que es muy pesado llevar este embarazo, como Judith Butler, siendo Foucaultiana, lo remite en toda su cátedra intelectual para que entonces ahorita me vengan un conjunto de personas decir que, bueno, el embarazo vendría siendo como esta mala salud, como ya lo postula la OMS, en el sentido de cómo Plan Parenthood también lo está propagando mucho con artistas, en el sentido ese, que ponen el aborto como si fuera la salud y el embarazo como si fuera la muerte. Siempre hay dos partes, la negativa y la mala. Ellos siempre van a tener la positiva porque son como el medio que tiene más la verdad y que absolutamente dice que esto es, ¿por qué? Por una simple idea basada en simples parámetros que ellos mismos inventan. Claro. De hecho, una de las cosas que quería puntuar y quiero ligarlo un poquito con, aquí nos decía una pregunta que decía algo así como, o sea, que tendríamos que pensar entonces en los demás antes que nosotros mismos. No sé si es el caso, pero tiene, no sé en qué va enfocada la pregunta, pero quiero puntuarlo, por ejemplo, con respecto del ámbito jurídico, porque la ley tiene que ser impersonal, ¿no? Obviamente cuando empezamos a meter en las leyes intenciones específicas, es decir, ambiciones concretas de grupos concretos, pues la ley ya no empieza a ser impersonal, sino que se empieza a cargar a una idea, a una noción que ya no es propiamente que ya no sigue este paradigma de la justicia ciega. Entonces, la justicia se puede amañar, porque obviamente depende de quién esté, puede modificarla a gustos, colores, puede poner en el papel oficial lo que sea que ellos quieran poner, pero lo cierto es que la justicia sí debe seguir una línea específica, una ley de lo natural, de lo que, o sea, debe responder a, a la propia concepción de humanidad. Debe responder, como tú puntuabas, por ejemplo, debe responder, o más bien no se debe contraponer contra, contra lo lógico. Obviamente no podemos, por ejemplo, hacer una ley que diga todas las personas
se deben caer para arriba. Y quien no se caiga para arriba, pues lo vamos a matar. Porque no debe, las leyes no deben ir contra de lo lógico. Entonces, las leyes, si bien se pueden poner lo que sea, como en su momento todos los regímenes autoritarios pusieron en ellas lo que a sus regímenes convino, pero una ley que se diga justa no debe atender a criterios personales o a ambiciones de grupos con rostro, sino debe atender pues, a un humano impersonal porque no debe tener criterio emocional, sino un criterio objetivo. En ese sentido, pues la medicina también sigue lo mismo, ¿no? La medicina, aún más, como es una ciencia eh, que contraria al derecho, pues el derecho es un campo de estudio en virtud de que pues es posible analizar, ¿no? Los marcos jurídicos y demás, las interpretaciones, pero la medicina en cambio no es algo que se inventa, sino que se está descubriendo que ya está allí. Las leyes se inventan, no estaban allí, sino que se recaban precisamente de lo que puntuaba de lo natural, de lo lógico. Pero la medicina, contrariamente, simplemente está allí, solo que hay que irla pues descubriendo, ¿no? Poner en práctica, como toda ciencia de este ramo, como la biología, como la física, la química y demás. No, en ese sentido, pues, no podemos hablar de un marco jurídico que atente contra lo lógico. Entonces, si la medicina se está basando de las subjetividades de de las leyes para poder pues sostener algunas prácticas médicas cuestionablemente, bueno, de condición humana cuestionable, pues entonces tampoco la ley tiene un norte hacia dónde ir, porque las leyes necesitan de una concepción pues a priori de lo lógico, y lo lógico pues lo sacamos en su mayoría pues, de la ciencia, ¿no? De lo fáctico, de lo replicable. Entonces, si una se empieza a colgar de la otra se empieza a colgar de sí, y la primera es subjetiva, entonces ya ni la medicina es subjetiva, sino que atiende a intereses particulares que son cuestionables. Y esto lo voy a decir con la categoría de la palabra que es un abogado hacer una legislación en el sentido como diputado o senador si no conoce qué es el derecho. Es decir, ahí vamos a la pregunta que ella apunta, que es muy interesante, porque si no conoces qué es el derecho y estás legislando y dices, es que es un derecho que yo me merezco, por ejemplo, en el caso del aborto, es que es un derecho el aborto. Bueno, primeramente, ¿qué es un derecho? Porque el derecho tiene una historiografía muy grande en la cual ni, ni en una charla de una hora, es más, ocuparíamos un seminario entero para explicar qué es el derecho, y luego entonces, cuando sepas ya y tengas la intuición de qué es el derecho, cuando termines ese seminario completo, no vas a saber qué es el derecho. Vas a tener una idea, reflexiones sobre el derecho, definiciones, posturas, ideologías, pero jamás algo concreto, porque el derecho jamás se ha definido. Entonces, ocupa reflexionarse el derecho y saber para qué va a ser útil también el derecho. ¿Por qué? Porque si hablamos de un sentido subjetivo, el aborto sería algo legal. ¿Por qué? Porque parto de la premisa de que para mi persona es mucho mejor el aborto que tener un niño. Pero esa es mi postura, subjetiva, tiene que ser entonces objetiva. ¿Por qué objetiva? Porque el objetivismo parte de un derecho natural, que es lo que ésta debería legislar. ¿Por qué? Porque lo natural no es en base, y ojo acá, el derecho natural no es en base a la creencia de Dios, ojo, el derecho natural no, el derecho divino sí. De hecho, los escolásticos esto lo explicaban magníficamente, porque ellos decían, está el derecho divino y el derecho natural. El derecho natural es inherente a la persona que crea o que no crea. ¿Por qué? Porque hay leyes naturales que rigen la tierra y que rigen el mundo. Entonces, basadas en esa, se tendría que legislar, y el positivismo sirve, ojo, sí sirve el positivismo sirve para la tierra o un sector de tierra, dividirlo y otorgarle un dueño, cual quiera que sea, ¿no? Ya sea el que lo vaya a trabajar, la familia, etcétera. El positivismo sirve para eso, porque hay leyes que, obvio, no le vas a preguntar a la naturaleza, decir, bueno,
hacemos un sistema económico liberal o socialista. No le vas a preguntar esto. El positivismo sirve para que entonces tú tomes, mediante el razonamiento y mediante el conocimiento, una de las mejores posturas para una determinada comunidad. Entonces, este es el primer punto, yo creo que importante, conocernos primero nosotros para entonces poder entonces legislar, porque si no conocemos lo que es el derecho, lo que es la ley, lo que vendría siendo un proceso jurídico más correcto a nivel comunitario, es imposible entonces. Y te voy a hacer nomás una acotación muy importante. No me acuerdo acá el nombre de este jurista, pero él decía que los gobernantes siempre, y esto Arendt también lo postulaba, los gobernantes siempre van a gobernar para sí mismos, no van a gobernar para el pueblo. Jamás. En la vida, un gobernante no va a gobernar para el pueblo, porque si gobernara para el pueblo, entonces hubiera cambios reales y no cambios que tenemos prácticamente a paso de cangrejo, es decir, nomás para atrás, en el sentido económico de la palabra. No digo que todos sean malos, ¿eh? Hay gobernantes buenos, pero en sí mismo la ideología del gobernante es la que va a regir en ese momento. Lo estamos viendo en México actual con López Obrador y lo pudimos ver también en Estados Unidos con Donald Trump. Donald Trump tenía una postura, por ahí decían, de Rothbard, por ejemplo, una postura no liberal ni socialista, una postura paleolibertaria, en el sentido que la fundamentó en toda su presidencia y dio frutos, porque él tenía ese pensamiento. Entonces, ¿qué es lo importante? A lo que decía Sócrates, generar entonces desde muy pequeños las virtudes en las personas. Si generamos virtudes, tenemos entonces una comunidad virtuosa enfocada siempre en el bien común y con una idea y con una formación un poco más humanizada, un poco más llevada a esta lógica que propiamente parte de una escolástica, de un pensamiento aristotélico y de un pensamiento que los griegos acuñaban muy bien y comprendían. Yo creo que por ahí, entonces, en el México actual, en este diálogo del aborto, tendría que ponerse en manifiesto si lo que se está poniendo en esta legislación o esta despenalización va a ser bueno de aquí a 25, 30, 50, 60 años o no va a ser bueno, porque si lo ponen al día de mañana, bueno, capaz sí sea bueno en el sentido para una persona, pero no para la comunidad entera, porque lo va a sufrir de aquí a los 50 años. Claro. De hecho, bueno, hiciste acentuaciones importantes de la pregunta que nos hicieron, porque sí, de hecho yo preguntaba bajo qué contexto, ¿no? Porque esta pregunta parece muy, es buena, pero como que necesita contexto. O sea, soy importante, perdón, debo priorizar a los demás antes que a mí, ¿en qué? ¿No? ¿Bajo qué contexto? Porque a lo mejor habrá en los que diga, bueno, sí debo primero pensar en mí antes que en los demás para a lo mejor eventualmente poder ayudar a los demás. O si no, habrá situaciones en las que por un objetivo bien mayor a lo mejor sí es importante poner a los demás delante. Y bueno, ya como en el sentido cristiano de la palabra, pues eh, hay una, creo que hay una mala concepción de las que hay muchas, ¿no? Malas concepciones acerca del cristianismo en esos tiempos de secularización. Hay muchas malas concepciones, pero creo que incluso esta puede ser una de ellas, ¿no? Porque eh, hay mucha, es difícil entender, ¿no? En el sentido de que siempre debo estar pensando en los demás y cuando me toca como cristiano pensar en mí. Pero creo yo, precisamente esa reflexión de que, de esa medianía de respecto de poner a los demás antes que a ti, ¿en qué? Porque a lo mejor si pones a los demás antes que a ti en cierto contexto, te va a imposibilitar en un futuro seguir ayudando a los demás porque o te hiciste daño, yo que sé, económico, o te hiciste daño físico, yo qué sé. Yo si fuera una persona que tuviera mucho dinero y tuviese que decir, ah, no, es que es mi obligación pensar en los demás. Entonces, no, yo como persona de dinero, de buenas a primeras, tenga una donación por aquí, tengo una donación por allá, porque si yo me pongo en una situación económicamente comprometedora, pues eventualmente esas ayudas y ese pensamiento humanitario hacia los demás, pues se acabó, ¿no? Porque acabé, pues, lo que me permitía ayudar a los demás.
Entonces, pues bueno, es una reflexión muy, muy interesante. Respecto del resto, también quisiera puntuar, porque decía del doctor esto otra vez, me voy a redirigir otra vez con él, que decía que voy a argumentar simplemente desde la medicina. Y ponía este ejemplo de esta definición de ser humano que es más bien filosófica. No digo que esté mal poner este pensamiento filosófico, pero cuando dices, nada, voy a hablar desde la medicina, e ignoras la filosofía, el rigor filosófico, pero aún así estás usando un precepto filosófico, entonces estás cerrando de primera mano, ¿no? Porque si nos podemos hablar de medicina propiamente, pues no podemos usar otra rama más allá de la que dices estar usando. Y bueno, retomo otra vez, no es con esto que esté mal filosofar acerca de nuestra existencia. De hecho, todo lo contrario, porque si no hubiera preceptos filosóficos que desencadenan en la ética, pues entonces no podríamos hablar, por ejemplo, de bioética, no podríamos hablar de la ética médica, porque esta recae en una concepción, pues no científica, sino de lo que creemos humano. Y esta concepción de lo que es humano o no, pues requiere una profundización valga la redundancia, más profunda, ¿no? Que nos haga cuestionarnos con respecto precisamente de los parámetros de humanidad. Entonces, sí entiendo que este doctor quiera decir, bueno, es que un humano es una persona que es consciente, que razona, que es capaz de entenderse así, pero precisamente en esta concepción humana, en la que somos capaces de razonar, de ser conscientes de nuestra existencia, es que quien esté realizando los procedimientos abortivos, así como está consciente de su existencia, está consciente de lo que le rodea y de lo que está bien y de lo que está bien o no. Entonces, si hay un humano que está consciente de lo que está bien o no, entonces no podemos hablar de que podemos deshumanizar al producto de los embarazos, porque entonces quienes no estarían siendo humanos seríamos nosotros, no los no natos, porque ese no es en su momento la posición de ellos de razonar, sino la de nosotros, el estar pensando, ¿estamos haciendo un procedimiento médico que está bien o no? Porque si está bien, bueno, adelante, pero si está mal, entonces estamos hablando de una temática de salud, porque también decía este médico, bueno, es que sí es una temática de salud pública. Pero ¿qué es temática de salud pública? El pensar de que el aborto clandestino está poniendo en riesgo, bueno, también el legal, ya lo sabemos con el caso ahora de Argentina, pero el aborto clandestino está poniendo en riesgo la salud de las mujeres, pero entonces la solución a esa problemática de salud que no es eh, que no es el aborto en sí mismo, pero bueno, ahorita que lo estoy pensando, también podríamos referirnos como temática de salud a razón de que está mal intrínsecamente, porque por ejemplo, si decimos hay una epidemia, estamos hablando del COVID-19, entonces es una problemática de salud, pero no porque el COVID-19 entonces se esté contagiando en ámbitos irregulares y tengamos que regularizarlo, sino porque queremos erradicar el contagio de COVID-19. En ese sentido, la problemática de salud en el aborto no es que el aborto esté siendo realizado irregularmente, sino que el aborto per se está poniendo en riesgo la salud, ¿no? Entonces, obviamente sí es necesario meter pues todos estos pensamientos a lo mejor metafísicos, filosóficos, etcétera, etcétera, respecto del ámbito médico, pero no sin contravenir a la medicina per se. Porque, por ejemplo, pues como decía, no, como estamos negando la filosofía, estamos diciendo, es que nada más estoy hablando desde la medicina, entonces, pues en atendimiento a esta falta de rigor, pues entonces yo no te puedo contraargumentar desde la filosofía, porque nada más me estás diciendo que me estás hablando desde la medicina, pero desde la medicina estás inquiriendo en pues en una contradicción absolutamente abrupta. Y es otra vez regresamos a esta parte de que pues estamos ignorando toda esta parte del adquirimiento de la humanidad y eventualmente hasta que nos volvemos a deshumanizar en nuestra vejez con la eutanasia. Yo quisiera sacar a colación además el tema, por ejemplo, del aumento del periodo de la presidencia de la Suprema Corte,
porque eso es importante, ¿no? Porque volvemos otra vez al parámetro legal, junto igual bueno, con las iniciativas que salen en los congresos locales, en este caso en Puebla. Obviamente sacar todo este tipo de iniciativas se puede, pero de que estén bien otra vez eso, volver a esta misma reflexión de qué es lo que debe o no llevar las leyes per se. Entonces, en este caso, como está mal este tipo de iniciativas porque contravienen lo lógico, contravienen lo médico y contravienen también todos los preceptos filosóficos de los que también muchas veces la jurisprudencia se basa, porque pues quienes lo redactan, pues muchas veces se lo redactan con sesgos a priori de su tipo de filosofía, ¿no? Entonces, en ese sentido es relevante, ¿no? El ampliamiento del periodo de un presidente de la Suprema Corte, de un ministro de la Suprema Corte, que le ha interesado todo, pero menos la Constitución. Porque es este ministro que está solapando todo ese tipo de iniciativas y que condena y llama a los legisladores locales a que deben o no legislar tal cosa cuando esa no es su facultad. Esa no es la facultad de la Suprema Corte, sino salvaguardar la Constitución. Pero ¿qué importa la Constitución? ¿Qué importa la Constitución que por ejemplo, que proscribe tratados internacionales, que elevan a rango constitucional los tratados que proscribe, pero que a su vez los ignora? Entonces, no estamos hablando de un funcionario que esté apegado al marco legal. Entonces, es importante ver todo esto porque creo que estamos viendo una desestructuración de la legalidad muy importante, ¿no? Entonces, bueno, de por sí no hay una queja generalizada de que en México la justicia no existe. Bueno, entonces, ¿qué más da que la justicia? Obviamente la justicia no existe si tenemos este tipo de personajes que se dicen juristas, pero que, bueno, parece que más bien salieron de un partido político más que de las facultades de derecho. No sé si quieras concluir en el tema, por ejemplo, crucial del aborto y cómo unas palabras finales para concluir de este diálogo que se llevó en Puebla y una conclusión, reflexión que se te venga a la cabeza de todo lo que esto hemos venido hablando para que la gente pueda Claro, escuchar esa conclusión. claro. Yo simplemente quería acotar, incluso si se es pro aborto, pues es cuestionable las vías en cómo están llegando al abortismo, porque están llegando a manera de que están cercenando la estructura jurídica. Entonces, en manera que se cercena la postura jurídica en una Suprema Corte que se está extralimitando y que está legislando, que es cosa de los parlamentos, entonces pues estamos desmantelando la estructura y por tanto estamos cercenando nuestras instituciones, lo que haría a priori a México un país aún más desordenado y, bueno, socialmente injusto, la verdad. Entonces creo que esa sería mi reflexión al respecto. Muchas gracias, en serio, Jorge. Es un gusto tenerte en este diálogo. Espero que no sea el último y pues vamos a estar al pendiente ahí para cualquier cosa o cualquier tema que se venga a la situación de poder dialogarlo y que se pueda discutir y poder tener otra opinión más de entre los medios que las hay, ¿no? Muchas gracias. Por supuesto. Igual, adiós.